Y bueno, entonces vamos a arrancar como siempre haciendo un pequeño repaso de lo que hemos visto, de lo que hemos visto en las últimas clases. Mm, aquí tengo incluso el tablero de la última clase. Eh, Me gustó de la clase que compartimos varias cositas que no necesariamente eran del programa, pero sí que eran cosas, en mi opinión, interesantes. Por ahí les repasé y les compartí lo que era el principio de Arquímedes y cómo estaba relacionado eso con la preguntita que les hice sobre qué balanza registra más entre la de la tonelada de plomo y la tonelada de algodón, que contrario a la intuición que ya de adultos tenemos, una de las dos balanzas registra diferente. Les compartí por qué, hablando de manera estricta, no existen marcos de referencia absolutamente inerciales. Les recuerdo que un marco inercial es aquel que no está acelerado, o sea que está en reposo o que está en movimiento rectilíneo uniforme. Porque donde quiera que tú te pares, siempre vas a describir una curva como movimiento. También aprendimos o repasamos algo súper interesante que tiene que ver con la relación entre velocidad y posición y velocidad y aceleración. Listo. Les compartí, me adelanté un poquitito sobre lo que va a ser la segunda ley de Newton, más adelante cuando la veamos. Y empezamos a ver eh, lo que nosotros conocemos como movimiento rectilíneo uniforme. Y es aquel movimiento en el que la velocidad es constante. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay diferentes formas de acelerar? ¿Quién recuerda cuáles son esas formas de acelerar? Esas formas de acelerar, ¿cuáles son? ¿Alguien recuerda? ¿Nadie? Que incluso les hice la pregunta sobre en un carro, ¿con qué elementos del carro podemos acelerar? Y no solamente es con el acelerador, sino también con el volante y con el freno incluso. Entonces, a modo de repasito, mm, tenemos una ecuación hasta ahora, que es la del movimiento rectilíneo uniforme, y es esta, posición inicial más velocidad por tiempo. Listo, esta es la única ecuación que hemos usado hasta ahora. Ahora les voy a presentar las del movimiento acelerado, que son tres. Y con esto terminamos la primera partecita del curso para que mañana nos pongamos a hacer ejercicios de todas las clases. ¿Listo? Entonces, yo a veces voy a escribir la posición inicial como XO como XY. Para mí es exactamente lo mismo. ¿Listo? No hay ninguna diferencia. Generalmente voy a utilizar la O para referirme a la inicial. Voy a escribir entonces las ecuaciones del movimiento acelerado. Em, ¿Qué significa esta expresión U? También la hemos visto. Y es que la aceleración es constante. Así como aquí en U, que la velocidad es constante. Muy bien. Entonces, las ecuaciones del movimiento acelerado son tres. Yo no las voy a demostrar, las voy a escribir y bueno, me va a interesar sobre todo la aplicación. Vamos a dedicar tiempo, sobre todo mañana, a resolver los ejercicios. Entonces, como acá la velocidad es variable, entonces vamos a hablar también de velocidad inicial y final. Entonces, la primera ecuación es esta. Y de hecho yo siempre las voy a escribir en este orden. mm, y me voy a referir a ellas como ecuación 1, ecuación 2 y ecuación 3. Y velocidad final al cuadrado
es velocidad inicial al cuadrado más 2. No se inquieten de pronto si hay algo aquí que no les queda claro o no se entiende del todo. Simplemente quiero que si están tomando apuntes, que ojalá sí, las anoten con estos numeritos. ¿Listo? Y recuerden que del movimiento rectilíneo uniforme tenemos solo una ecuación, la ecuación que relaciona la posición, velocidad y el tiempo. Y del movimiento acelerado tenemos tres ecuaciones. Una que relaciona velocidad final y velocidad inicial con tiempo. También tenemos la misma de velocidad inicial y velocidad final, pero con posición. La 1 y la 3 relacionan las dos velocidades, la 1 con tiempo y la 3 con posición. Ahorita que hagamos ejercicios, se van a dar cuenta en que usamos cada una. Y la segunda, que relaciona a la posición con el tiempo. Voy a hacer aquí algo y enseguida lo borro para que vean algo. ¿Qué pasa si la aceleración vale 0? Bueno, esto aquí queda 0, ¿cierto? Y la velocidad final queda igual a la velocidad inicial. Eso tiene todo el sentido. Eso me parece que es lógico. Si la aceleración es 0, quiere decir que el cuerpo va con velocidad constante. O sea, caeríamos acá. ¿Listo? Acaso al momento rectilíneo uniforme. Si la aceleración es 0, esta segunda ecuación se le cancela el último término. Y noten que esta ecuación es esta misma de aquí. O sea que todo sigue concordando. ¿Listo? Abajo pasa exactamente igual. Si la aceleración vale 0, este término se cancela y la velocidad final quedará igual a la velocidad inicial. ¿Listo? Entonces, estas tres ecuaciones, si nosotros reemplazáramos la aceleración por 0, todo se reduciría a las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniforme. ¿Qué quiero hacer ahora? Quiero mostrarles cómo se vería una gráfica de posición y de velocidad para el movimiento rectilíneo uniforme y para el movimiento uniformemente acelerado. ¿Cómo así? Bueno, si yo quisiera graficar la velocidad, perdón, si yo quisiera graficar la posición o la velocidad para cualquiera de los movimientos, entonces, ¿cómo quedaría? Vamos a escribir las tres. Esto sería posición en función del tiempo. Vamos a dibujar también rapidez o velocidad en función del tiempo. Aquí vamos a dibujar la magnitud de la velocidad, que es la rapidez. Y por último, vamos a dibujar la aceleración. Aceleración en función del tiempo. Listo. Entonces, vamos a empezar de abajo hacia arriba. La parte de abajo debería ser la más fácil. En el movimiento rectilíneo uniforme, nosotros sabemos que no hay aceleración. O sea que la aceleración debería ser una línea totalmente en cero todo el tiempo. ¿Listo? Recuerden entonces que la aceleración vale 0. Si yo graficara la velocidad, en este caso la magnitud de la velocidad, debería tener un valor totalmente constante. ¿Listo? Un valor totalmente constante. O sea que debería ser una línea recta horizontal. Esa velocidad puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Qué sería una velocidad negativa? Pues cuando la partícula se mueve en dirección contraria al eje positivo que nosotros hemos acordado. En física nosotros podemos tomar la referencia hacia donde queramos. La que yo uso aquí en clase es la que convencionalmente conocemos de matemáticas y de geometría. Positivos hacia la izquierda, hacia la derecha, perdón, y hacia arriba, y negativos hacia abajo y hacia la izquierda. Entonces, una velocidad negativa es una partícula que se mueve o hacia abajo o hacia la izquierda, dependiendo del eje en el que estemos calculando o haciendo los ejercicios. Muy bien. ¿Y la posición cómo es? Bueno, la posición va cambiando a medida que cambia el tiempo. Entonces, la posición sería de esta forma, o en su defecto, vamos a ponerlo así, o en su defecto, si la velocidad es negativa, entonces iría así. Listo, esto es una velocidad menor que 0 y esta es una velocidad mayor que 0.
Listo, la posición cambiaría de forma lineal. Em, ¿Qué les iba a decir? Bueno, vamos a hacer las del movimiento acelerado y hacemos un par de comparaciones. Entonces vamos a hacer exactamente lo mismo. Cómo sería la gráfica de posición versus tiempo, la de velocidad o rapidez, y por último la de aceleración? Entonces esto es posición, esto es velocidad y esto es aceleración. Empecemos de abajo hacia arriba, que son las más fáciles, las de abajito. Entonces, ¿cuáles son o cómo quedaría la gráfica de movimiento uniformemente acelerado? Bueno, recordemos que esta U en el movimiento uniformemente acelerado quiere decir que la aceleración es constante. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene que ser obviamente una línea recta, horizontal. Puede ser positiva o puede ser negativa. ¿Qué quiere decir una aceleración negativa? Pues la partícula que le estamos describiendo el movimiento está disminuyendo el valor de su velocidad o de su rapidez. En el caso de la aceleración positiva, pues que va hacia arriba, que va subiendo. La velocidad en este caso también puede ser creciente. En este caso la aceleración es mayor que cero y puede ser decreciente también. Oh, perdón. Entonces, esto sería una aceleración negativa, una velocidad que va decreciendo con el tiempo. ¿Cómo sería una gráfica de posición? Bueno, y ahorita y aquí nos vamos a centrar. La gráfica de posición es una curva parábola, o sea, una ecuación de segundo grado. Profe, ¿cómo sabe usted que es de segundo grado? Pues la ecuación que describe el movimiento acelerado está ahí en la ecuación 2, la que escribe allá arriba. Tal vez del colegio recuerden que si ustedes grafican una función cuadrática, les va a quedar una parábola. Listo. La otra opción, cuando la aceleración es negativa, cuando la aceleración es negativa, es eh, disminuyendo, puede ser así. ¿Listo? Entonces, esto es una aceleración negativa y esto es una aceleración positiva. ¿Listo? Ya les voy a mostrar por qué. Y bueno, con esto uno podría tranquilamente empezar la clase por donde la voy a empezar ahora, y es hablarles de cómo interpretar una gráfica de un movimiento uniformemente acelerado. Nosotros imaginamos que una partícula se va moviendo en cualquier dirección y va describiendo ese movimiento. Entonces, supongamos que nosotros tenemos esa descripción del movimiento acelerado. ¿Qué sucede, muchachos? La clase pasada, lo recuerdan, nosotros encontramos o dijimos que la definición de aceleración es que era la derivada de la velocidad respecto al tiempo, ¿cierto? Es decir, si yo derivo la velocidad, obtengo la aceleración. Y la velocidad es la derivada de la posición respecto al tiempo. Entonces, supongamos que esto es X y esto es T. ¿Recuerdan ustedes, o tal vez lo están viendo ahora en este momento en su curso de cálculo diferencial, que geométricamente la derivada la representa la pendiente de la recta tangente? Entonces, si yo quiero saber, esto también es una pendiente, bueno, ¿qué diferencia hay entre las dos? Pues que aquí tienes que basarte, para hallar la velocidad, tienes que basarte en la gráfica de posición. Y para hallar la aceleración, tienes que basarte en la gráfica de velocidad. Entonces, si tú quieres saber, en este caso la gráfica de posición, la gráfica que tengo aquí junto a mí. Si tú quieres saber
¿Qué le va pasando a la velocidad? Pues dibuja líneas tangentes al punto. Vamos a dibujar tres. Vamos a dibujarla aquí, aquí y aquí. ¿Cómo sería una recta tangente? Bueno, la recta tangente sería aquí, la primerita, la segunda sería aquí y la tercera sería aquí, ¿cierto? Entonces, ¿qué le va pasando a esa pendiente? La pendiente va cambiando. Digamos que esto es M1, esto es M2, esto es M3. ¿Cuál de las tres pendientes es más grande? M1, M2 y M3. Claramente la pendiente 3 es más grande que las demás, ¿cierto? Entonces, como las pendientes representan las velocidades, entonces podemos decir que la velocidad 1 es, digo, la velocidad aquí en el punto 1 es menor que la velocidad en el punto 2 y a su vez es menor que la velocidad en el punto 3. Ahí uno se da cuenta por qué ese movimiento es acelerado. Porque la velocidad va, en este caso, incrementando. ¿Listo? Si la velocidad va aumentando, por supuesto que la partícula está acelerando. Hagamos ese mismo ejemplo en la línea amarilla. ¿Qué le va pasando, por ejemplo, si nosotros graficáramos las tres pendientes ahí, las tres rectas tangentes? Pues entonces, la de la primerita sería más o menos, no, perdón, la de la primerita sería más o menos así. La de la segunda, así. Y la de la tercera, digamos que es casi horizontal. Listo. Entonces, ¿cuál de las tres pendientes en la línea amarilla es mayor? Entonces, vamos a dibujarla de otro color. Voy a dibujarla morada. Este es el 1, este es el 2 y este es el 3. Entonces, en el caso de la línea amarilla, eh, la velocidad en 1 es mayor que la velocidad en 2 y es mayor que la velocidad en 3, ¿cierto? Por eso les decía que como la velocidad va disminuyendo, yo les decía que la aceleración era negativa. Cuéntenme si hasta aquí tienen algún comentario o pregunta. Ninguna. Muy bien. Entonces, ahora vamos a hablar de un tipo particular. Bueno, antes de eso. En el caso de la gráfica de velocidad, si yo quiero saber esta aceleración, entonces puedo saber, entonces derivando la velocidad, la aceleración. Y aquí también me doy cuenta. Esto es una línea una recta, que ya ustedes tal vez sepan que si usted quiere describir una línea recta, eso es una función lineal, una función de grado 1. ¿Cómo es esa función lineal? Bueno, aquí la encuentro. Aquí está. Si yo te pidiera que que derivaras esa velocidad en función del tiempo, supongamos cualquier ecuación, voy a ponerles una solita. B igual 3 más 4.9t. Un ejemplo, solamente un ejemplo. Si yo te pidiera que derivaras la velocidad respecto al tiempo, ¿cuánto daría? 4.9. Claro, ¿verdad? La derivada de una constante es 0 y la derivada de 4.9t es 4.9. Listo. ¿Eso qué quiere decir? Que en cualquiera de los casos, si tú derivas esta velocidad, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar la aceleración. De nuevo, concuerda con lo que nosotros sabemos de acá. Nosotros sabemos que la derivada de la velocidad es la aceleración. De aquí de la ecuacióncita de la derivada. Bueno, aquí lo tapé un poquito. Esta ecuación. Entonces, Profe, ¿sí? entonces digamos que uno fuera a integrarlo para devolverse. Ujú. El 3 sería como una constante, pues se pondría como el más c, pues, que Eh, pues, tú tendrías una ecuación u otra.
allá en cálculo el próximo semestre tal vez, o los que ya están viendo cálculo integral, van a darse cuenta que la derivada de una función es única, pero la integral de una función no es única. Es decir, hay infinitas funciones cuya integral es una función cualquiera, por lo que tú dijiste, por las constantes. Como la derivada de cualquier constante es cero, entonces cada función que quieras integrar es como si tuviera ese cero ahí metidito al final. Ok, bueno, continuemos. Entonces, ¿ahora qué les voy a mostrar? Les voy a mostrar un concepto muy particular y tiene que ver con el concepto eh, el concepto de rapidez media y velocidad media. Nosotros vamos a definir velocidad media y rapidez media a partir de una sutileza o a partir de una diferenciación bien pequeñita. Em, y vamos a escribirles aquí cómo vamos a diferenciar las dos. Rapidez media. Entonces, ambas son con respecto al tiempo. Tanto rapidez media como velocidad media. Pero la velocidad media la vamos a calcular con el desplazamiento, o se calcula con el desplazamiento, y la rapidez media se calcula es con la distancia recorrida. Distancia recorrida. ¿Cómo así, profe? Pongamos un ejemplo. Si tú, por ejemplo, te mueves en un círculo, digamos, te mueves en un círculo y esta es tu posición 1 y luego de, digamos, un segundo, te encuentras en la posición 2. ¿Listo? Te moviste por todo el bordecito del círculo. ¿Listo? Te moviste por todo el bordecito del círculo mm, en un segundito. Entonces, ¿cómo sería la velocidad media y cómo sería la rapidez media? Bueno, la velocidad media, ¿cómo la calculamos? Con el desplazamiento. Desplazamiento, tampoco lo hemos dicho, pero es un concepto bastante simple, que es posición final menos posición inicial. ¿Listo? Posición final menos posición inicial. Ojo que aquí yo no he escrito vectores. Esta velocidad media, estoy hallando su magnitud y aquí estoy hallando su magnitud. Si quiero la dirección, ahora en un ratico les digo cómo se hace. Entonces, si yo quiero calcular la velocidad media, lo que debo hacer sencillamente es saber la separación o la distancia entre el punto inicial y final. No me importa la trayectoria. Si yo estoy aquí y luego estoy en este punto, entonces el desplazamiento sería la distancia entre estos dos puntitos. Vamos a calcular, digamos que el radio, pongamos un radio cualquiera, pongamos un radio de 1 metro. ¿Listo? El radio del círculo es 1 metro. Entonces, ¿cuál sería el desplazamiento entre el punto 1 y el punto 2? Pues serían dos radios, ¿cierto? Entonces, la velocidad media sería el desplazamiento, que son 2 metros, dividido el segundo. 2 dividido 1 da 2, entonces da metros por segundo. Esa fue mi velocidad media. Ahora, ¿cómo calculo la rapidez media? La rapidez media ya no la hago con el desplazamiento, sino con la distancia recorrida. Y en la distancia recorrida sí me interesa la trayectoria que yo sigo. ¿Cómo entonces calculo la distancia recorrida? ¿Recuerdan ustedes cómo se calcula media circunferencia? ¿Alguien recuerda? ¿Cómo se calcula la longitud de media circunferencia?
Sería como pi por el radio, ¿no? Correcto, así es. La circunferencia completa es 2pi por r. Media circunferencia es la mitad de eso, que es pi por r. O sea que sería pi por el radio es 1 metro, dividido el tiempo, que es 1 segundo. Entonces, pi por 1 dividido 1 da pi, que eso es 3.14 metros por segundo. Profe, ¿y cómo así que la velocidad media y la rapidez media no son lo mismo? Claro, recuerden ustedes que la velocidad y la rapidez tampoco son estrictamente lo mismo. Entonces, el concepto de velocidad media y rapidez media se refiere precisamente a la diferencia que hay entre desplazamiento y distancia recorrida. ¿Qué pasa, por ejemplo, si hay una vuelta completa, una vuelta completa en 1 segundo? Entonces, por favor, no lo diga en voz alta. Voy a pararme 3 minutitos y les voy a pedir que calculen ambas. Listo, por favor, no me hablen que no los voy a escuchar. Muy bien, muchachos. Continuamos. ¿Alguien hizo el ejercicio? A ver, ¿me están escuchando, sí o no? Sí, profe. Ok, aquí dice que el micrófono está desactivado, no sé por qué. Ok. Bueno, entonces, ¿cómo sería la velocidad media?
Bueno, entonces en este caso es diferente porque la vuelta es completa. Entonces, si yo parto de un punto, doy la vuelta y llego al mismo punto, entonces, ¿cuánto fue mi desplazamiento? ¿Alguna idea? Cero. Cero, profe. Correcto. Entonces, si divido eso por cualquier tiempo, eso me va a dar cero. O sea que si regreso al mismo punto en el que me encontraba, el desplazamiento sería cero. En este caso, metros por segundo. La rapidez media sería diferente, porque la rapidez media se calcula con la distancia recorrida. En este caso, la distancia recorrida es toda la circunferencia, que es 2pi por r, ¿cierto? Entonces sería 2pi por r dividido el tiempo. Como el radio es 1, 2pi da 6.28. 6.28 metros por segundo. ¿Listo? Profe, pero usted había dicho que la velocidad media era un vector. Sí, eso es correcto. Entonces, si tú quieres describir de manera completa la velocidad media, ya sea en cualquiera de los dos resultados que obtuvimos, entonces, ¿qué tendrías que hacer? Añadirle la dirección. En el caso del segundo ejercicio, pues no tendría sentido porque es un vector de tamaño cero, no tiene sentido añadirle dirección. Pero en el caso del primer vector sí, entonces, si tú estás en este punto 1 y luego te mueves al punto 2, entonces el vector velocidad media apunta en la dirección del desplazamiento. O sea, sería este vector. Que si te paras en cualquier sistema de referencia, digamos que es un plano cartesiano, entonces sería en dirección X. ¿Listo? En dirección X. O sea que sería, si lo quieres describir la velocidad media como un vector, en ese caso del primer ejemplito que pusimos, sería 2i metros por segundo. ¿Listo? 2i metros por segundo. Muy bien. Entonces, listo, quería aclararles o acotar la diferencia entre estos dos conceptos que son bien importantes. Entonces les propongo lo siguiente. A partir de ahora, vámonos a ir al libro y vamos a calcular, vamos a empezar a hacer algunos ejercicios. Hoy vamos a empezar con los ejercicios de este tema que estamos viendo hoy, del movimiento acelerado y movimiento rectilíneo uniforme. Y mañana ya podemos resolver los de las clases anteriores, los de operaciones con vectores. Por allá hay algunos ejercicios que me gustaría hacer, por ejemplo, un par de ejercicios que han salido en parciales en semestres anteriores. Entonces podrían servirnos ahí para practicar. Listo, entonces me voy a ir acá al libro. No me acuerdo si compartí pantalla completa o solamente el tablero. ¿Están viendo en este momento mi libro? Sí. Sí. Ok, gracias. Listo, entonces a irnos acá. Listo, entonces vamos a hacer un par de ejercicios conceptuales. Por ejemplo, empecemos, vamos a traernos mejor esto y no los llevamos para el tablero. Bueno, el ejercicio dice que un profe de física sale de su casa y camina por la acera hacia la universidad. A los 5 minutos comienza a llover y él regresa a casa. La distancia a su casa en función del tiempo se muestra en la figura 2.E2.10. ¿En cuál de los puntos indicados su velocidad es 0, constante positiva, constante negativa y D de magnitud creciente y E de magnitud decreciente? Muy bien. Entonces, aquí tenemos que darnos cuenta que estamos graficando con relación a qué. Posición versus tiempo. Pregunta. Pregunta. Cuando nosotros hacemos una gráfica de posición versus tiempo, estamos
o más bien se las voy a hacer de diferentes formas. El hecho de que la posición y el tiempo estén graficados en 2 dimensiones, ¿quiere decir que el movimiento fue en 2 dimensiones? La respuesta es no. No sé si ustedes han visto que nosotros vivimos en un espacio tridimensional, pero descrito por 4 dimensiones. Es decir, las 3 dimensiones serían X, Y y Z. Perdón. Las 3 dimensiones serían X, Y y Z, pero tenemos que describirlas junto al tiempo. Entonces, para describir un movimiento, nosotros utilizamos un sistema tridimensional o 3 variables espaciales y una variable temporal. ¿Listo? ¿Qué quiero decirles con esto? Que no se vayan a confundir creyendo que porque la trayectoria está descrita por una curva como esta, en este caso, entonces están diciendo que el movimiento fue, si tú lo vieras desde arriba en un mapa, hubiera sido en esa misma línea azul. No necesariamente, ¿listo? De hecho, leamos el enunciado. Dice que la distancia a su casa, estamos hablando de distancia, ¿listo? Entonces lo que está mostrando ahí la lineecita azul es una distancia, no una posición, ¿listo? No una posición. Si nosotros graficáramos posición versus tiempo, esa posición sí podría describir tranquilamente la trayectoria que sigue. Más adelante vamos a hacer un par de ejercicios. Entonces vamos a empezar. En, en el ejercicio lo único que nos preguntan es sobre su velocidad, ¿cierto? Entonces, ¿ustedes ven algún punto en el que la velocidad sea cero? ¿Qué dicen ustedes? En el pico. Ahí parecería que fuera totalmente horizontal, ¿verdad? Si yo trazara la recta tangente, sería totalmente horizontal. Recuerden que esto es velocidad positiva, esto es velocidad negativa. Entonces, una recta totalmente horizontal sería velocidad cero. ¿Listo? Entonces, como estoy en una gráfica de posición, si quiero saber la velocidad, trazo las pendientes de las rectas, o más bien, calculo las pendientes de las rectas tangentes. Entonces, velocidad cero, vamos a hacerlo aquí. La A. Velocidad cero en el punto 4. ¿Listo? Vamos a hacer la B. Una velocidad constante y positiva. ¿Hay algún punto en el que la velocidad sea constante y positiva? ¿Hay algún punto en el que la velocidad sea constante y positiva? Bueno, vamos a hacer una cosa. Les propongo trazar las velocidades en cada uno de los 5 puntos. En este puntito es así. En este puntito es así. En este, así. En el cuarto ya lo dibujamos. Y en el quinto es en esta dirección. ¿Listo? Entonces, ahí la linecita roja no me deja ver algo que les quiero mostrar. Sobre todo entre el punto 1 y 2. En ambos es positiva la velocidad. Pero ¿qué diferencia o qué creen ustedes que hizo este profe en el punto 2 para que la curva tomara un poquito más de inclinación? ¿Qué responderían ustedes? Pues nada, profe, que aceleró en ese momento. Exactamente. Ese. Mire, madre, acá está. Con gusto. Entonces, si la inclinación de la curva aumentó, él iba caminando y sencillamente aceleró el paso. ¿Listo? Entonces, en esta zonita de aquí hay aceleración. Por eso aquí cuando preguntan en qué puntos es constante y positiva, es la única, en el único puntico que cumple eso es el punto 1. ¿Listo? Es el punto 1. Profe, ¿cómo sabe usted que ahí la velocidad es constante? ¿Qué responderían ustedes, muchachos? ¿Cómo sé yo que en ese punto 1 la velocidad es constante?
Profe, porque en ese punto uno no estaban definiendo ninguna parábola, la gráfica. Exacto. No hay Así es, porque no, sí. en poquitas palabras, porque la línea es recta. Recuerden lo que habíamos visto hace un ratito acá. Cuando la línea, no sé dónde se los puse por aquí. Cuando la línea es recta en la posición, me refiero a esta, entonces estamos describiendo un movimiento sin aceleración o, en su defecto, dicho de otra forma, con velocidad constante. ¿Listo? Listo, llevamos la A y la B. Entonces sigamos con la C. Constante y negativa. ¿Cuál sería esa? En la quinta. Correcto. Ahí la velocidad va eh, con signo negativo. La pendiente de esa recta es negativa. Y tiene todo el sentido, ¿verdad? No sé si notan eh, qué, qué tipo de movimiento está describiendo él. Ahí dice que empezó a llover y se regresó a su casa. Pero él venía caminando, ¿verdad? Iba caminando con velocidad positiva, o sea que iba en una dirección. Luego dijo, bueno, de pronto voy un poquito más tarde, voy un poquito tarde tal vez, y en ese puntito empezó a acelerar. Miren que aquí la velocidad aumenta un poquito. De pronto empiezan a caer unas goticas y él dice, oh, me voy a mojar. Empieza a desacelerar hasta que aquí se queda prácticamente quieto. Cuando él decide regresarse a la casa, obviamente la velocidad es negativa, pero con una magnitud más grande que la que él traía por acá en esta zona cuando iba caminando tranquilamente. ¿Listo? Entonces tiene sentido que concuerde con lo que con lo que está describiendo el programa. Perdón, el enunciado. Entonces, esto es la 5. La D, magnitud creciente. ¿En qué punto es la magnitud creciente? Ya lo habíamos dicho. En la 2, ¿cierto? Estamos hablando de la velocidad. Entonces, magnitud creciente quiere decir que haya aceleración. Entonces, en este punto, ustedes se dan cuenta que la aceleración es positiva. O, sencillamente, dicho de otra forma, la velocidad crece. Pongo una flechita hacia arriba indicando que crece. Y la E, magnitud decreciente, aquí. Por lo que les dije, miren cómo era la pendiente aquí comparada con la pendiente aquí. Entonces la pendiente disminuyó, eso quiere decir que la velocidad disminuyó. O sea que la velocidad cumple con las condiciones que se mencionan aquí. Entonces la E sería, ¿qué número? La 3. 3. Wow. La 3 sería esta. Si hay preguntas, este es el momento. Si no, continuamos. ¿No hay preguntas? Ok. Otro comentario quiero hacerles. Sobre todo la clase de los lunes, que la vamos a llevar hasta 2 horas. No sé si saben que la universidad tomó la decisión de partir esos bloques de 3 horas en 2 clases de hora y media, justamente porque el hecho de que sea virtual la clase hace que sea un poquito más difícil mantener la concentración durante tanto tiempo. Entonces, les quiero ofrecer la libertad de que si en algún momento eh, sienten que necesitan hacer una pausa, nos paramos 5 minuticos, vamos a buscar un vaso de agua, un café, cualquier cosa, y, y hacemos esa pausa, listo. Les propongo, de hecho, vamos a hacer otro ejercicio y hacemos una pequeña pausa de unos 5 o 10 minuticos si es el caso. Voy a buscar entonces otro grupito de ejercicios o otro ejercicio. Vamos a hacer uno diferente. A ver, 2.9. En este caso, el ejercicio 2.9 me muestra una gráfica pero de velocidad. ¿Listo? Entonces vamos a ver qué diferencia habría. Dice una pelota se mueve en línea recta y en la gráfica se muestra la velocidad de esa pelota en función del tiempo. ¿Cuáles son la rapidez media y la velocidad media de la pelota durante los primeros 3 segundos?
Ojo, rapidez media y velocidad media de la pelota durante los primeros 3 segundos. Y B, suponga que la pelota se mueve de tal manera que en el segmento de la gráfica después de 2 segundos es menos 3 metros por segundo en lugar de 3. En este caso calcule rapidez media y velocidad media de la pelota. Listo, lo leí rapidito, pero ahora sí vamos por partecitas. La pregunta A dice, ¿cuáles son las rapidez media y velocidad media de la pelota en los primeros 3 segundos? Listo, rapidez media y velocidad media. Vamos a hacerle. Notemos que en los dos tramos, tanto de 0 a 2 segundos como de 2 a 3, la velocidad es positiva y constante. O sea que van a darse cuenta que no hay mucha diferencia con lo que va a pasar en el caso B. Si yo, por ejemplo, les preguntara por este concepto de media, ustedes tal vez recuerden de sus cursos de matemáticas básicas o de estadística, los que han visto estadística, cómo se calcula la media de varios números. Y la media no es más que el promedio. Entonces, vamos a hacerlo de dos formas. La primera forma va a ser así, coquito. Es decir, una persona que de pronto no haya visto la clase de física de hoy y quiera responder estas preguntas con los conceptos que maneje normalmente. Y uno dice, rapidez media. Entonces, la rapidez media, como esto aquí de la velocidad se refiere al desplazamiento sobre el tiempo y la rapidez se refiere a la distancia sobre el tiempo, a la distancia recorrida, entonces vamos a hacer algo. Vamos a ver cuánto es la distancia y cuánto es el desplazamiento que tiene la partícula en cada uno de los puntos. Veamos entonces. Recordemos que la velocidad media se calcula con el desplazamiento. Esto no se los he dicho, pero desplazamiento se simboliza también con delta x. ¿Listo? Delta x con respecto al tiempo. Y la rapidez media con distancia recorrida con respecto al tiempo o dividido el tiempo. Entonces, vamos a ver en esta zonita, desde 0 hasta 2 segundos, ¿qué tipo de movimiento está teniendo la partícula? En este caso la pelota. Bueno, tiene una velocidad constante, ¿cierto? Tiene una velocidad de 2 metros por segundo. Y si se demora 2 metros por segundo, perdón, y si se demora 2 segundos viajando a 2 metros por segundo, eh, ¿cuánta distancia recorre, muchachos? ¿Cuánta distancia recorre? Si se demora 2 metros, perdón, si se demora 2 segundos viajando a 2 metros por segundo, ¿cuánta distancia recorre? 4 metros. Claro, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, hay dos formas de hacerlo. Una, de hecho, se lo voy a dejar aquí como un truquito. Vamos a escribirlo en nota. O antes de la nota, aquí mismo en las ecuaciones que queremos ahora ratito. Mm, Aquí está. Si la velocidad es constante, el movimiento es rectilíneo uniforme. Entonces la posición final es igual a la posición inicial más velocidad por tiempo. ¿Listo? Entonces, en el ejercicio que acabamos de hacer, o en el que estamos haciendo, la posición o la distancia sería velocidad por tiempo. Entonces, esta es la velocidad, esta altura, y el tiempo es 2. O sea que yo podría incluso darme cuenta que la distancia recorrida, vamos a escribirlo así, en una gráfica de velocidad versus tiempo, el área bajo la curva es la distancia recorrida. Profe, ¿para qué tipo de movimientos? Para cualquiera.
distancia recorrida. Es decir, la gráfica no necesariamente tiene que ser horizontal. Puede ser también vertical, oblicua, en movimiento acelerado, y sigue cumpliéndose eso. Entonces, aquí la distancia recorrida es 4 metros por segundo. Perdón, 4 metros, lo siento. Y aquí en esta segunda zona, ¿cuánto es? ¿Qué dicen ustedes? 3 metros. Claro, sería el área del rectángulo que tiene base 2, altura 3. Entonces, en este caso es 3 metros. Entonces, calculemos la rapidez media primero. La rapidez media sería en total 7 metros como distancia recorrida y el tiempo sería 3 segundos. O sea que sería 7 tercios de metros por segundo. ¿Listo? ¿Qué sucede, muchachos? Para calcular la velocidad media, ahora lo que necesito es el desplazamiento. Pero ojo lo que el ejercicio dice. La pelota se mueve en línea recta. ¿Qué quiere decir que se mueve en línea recta? Bueno, que ella estaba en una posición cualquiera, luego va a estar en otra 4 metros más adelante y luego 3 metros más adelante. Entonces, si el movimiento es en línea recta, obviamente el vector velocidad media o la magnitud del vector velocidad media va a ser la misma rapidez media. No va a suceder lo que dijimos hace un ratito con el círculo que les mostré aquí. El hecho de que este movimiento no fuera en línea recta hacía que la velocidad media y la rapidez media tuvieran valores diferentes. Pero en este caso, como el movimiento es en línea recta, la distancia recorrida y el desplazamiento son el mismo valor. Claro, ella estaba aquí en este punto, ahora se va a encontrar acá, y la distancia recorrida, que fue 7 metros, va a ser el mismo desplazamiento. Entonces aquí sería también 7 metros dividido 3 segundos. O sea que sería 7 tercios de metros por segundo. Pero ojo, vamos a ser estrictos. El ejercicio dice cuáles son la rapidez media y la velocidad media. Nos piden velocidad media y se está moviendo hacia el eje X positivo. Entonces, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos a ser juiciosos o vamos a ponerlo así. Vamos a ponerlo así. Velocidad media como vector, ¿qué tendríamos que añadirle? ¿Qué sugieren ustedes? Una ahí al lado, ¿no? Correcto. Como va en dirección X positiva, va entonces en la dirección del vector unitario Y. Entonces, vamos a borrar esta partecita de aquí. De hecho. Entonces, la magnitud sería 7 tercios en I y al final la unidad. Esto no lo habíamos hecho, creo que lo dije ahí sin explicarlo. Lo normal es poner magnitud, dirección y luego la unidad. ¿Listo? 7 tercios y metros por segundo. Muy bien. Ahora vamos a hacer la segunda parte. Dice ahora que suponga que la pelota se mueve de tal manera que el segmento de la gráfica de 2, después de 2 segundos, es menos 3 en lugar de 3. Ahí todo cambia. Porque noten que la velocidad ahora se vuelve negativa. ¿Listo? Y cambió de dirección. Cambió de dirección. ¿Qué quiere decir eso? Entonces, bueno, vamos a suponer ahora que en lugar de 3, vamos a hacer la gráfica. O nos las vamos a traer de nuevo más bien para que nos quede bonita. Entonces esta es la gráfica que nos daban. Y ahora lo que nos dicen es que en lugar de que la velocidad sea 3,
¿Qué te pasa, muñeca? No te dejas mover. Ahora sí. Listo. Entonces, esta partecita ya no va a estar así. Esta partecita no va a estar, sino que ahora va a estar por acá en -1, -2, -3. ¿Listo? Entonces de aquí, ¿qué tuvo que pasarle a esa pelota para que de manera tan abrupta cambiara la velocidad de 2 a -3? Imagínense que es una pelota de tenis y llevaba 2 metros por segundo y la golpean con la raqueta y ahora la ponen a viajar en dirección contraria un poquito más rápido. Entonces, esto, digamos por acá que es -3 metros por segundo, este puntito de aquí. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a calcular la velocidad media y vamos a calcular la rapidez media. Velocidad media, ¿cómo se calcula? Con el desplazamiento. ¿Y la rapidez media, cómo se calcula? Con la distancia recorrida. Entonces, la distancia recorrida aquí sigue siendo igualito. ¿Cuánto fue que dijimos que daba? Daba 4 metros. 4 metros. Pero aquí ya va a cambiar un poquito, porque aquí no va a ser 3 metros por segundo, sino 1 por -3. O sea, -3 metros sería la distancia recorrida. Recuerden, el área bajo la curva de una gráfica velocidad versus tiempo es distancia recorrida. Ahí lo escribimos en rojito abajo, arribita, en la parte de arriba de aquí de la pantalla. Entonces, ¿qué quiere decir eso? La partícula estaba en cierto lugar. Se mueve 4 metros a la derecha y ahí se demora 2 segundos. Y luego se mueve -3 metros. ¿Qué quiere decir? Que se va a mover en dirección del eje X negativo. O sea que va a quedar aquí. ¿Listo? Esta va a ser la posición final. ¿Listo? Entonces esto es 1, 2, 3. Ah, me equivoqué. Perdón. 0, 1, 2, 3 y 4. Muy bien. La velocidad media, ¿cómo se calcula? Con el desplazamiento. ¿Cuánto fue el desplazamiento? Entonces la posición inicial era aquí, la posición final estaba en 1, entonces el desplazamiento fue 1 metro. Listo, el desplazamiento total fue 1 metro. ¿Y cuánto fue el tiempo que le tardó en desplazarse hasta ahí? ¿Qué dirían ustedes? Mismos 3 segundos. Los mismos 3 segundos. Correcto. Entonces, 3 segundos. Y esto es en dirección Y, ¿cierto? O sea que sería 1/3 de metro por segundo. 1/3 de I metro por segundo. Esto es velocidad media. Se me olvida que esto es un vector. La rapidez media. Noten que la rapidez no le interesa la dirección de movimiento, porque estamos hablando de distancia recorrida. Como en el primer tramito fue 4 metros y en el segundo tramito fue 3 metros, no importa que sea hacia la izquierda, en total, ¿qué distancia recorrió? Los mismos 7 metros. Dividido los mismos 3 segundos. Como era de esperarse, sin importar la dirección hacia la que se mueve la pelota, la rapidez media, si la distancia que se recorrió fue la misma, entonces la rapidez media que se calcula también es igual. ¿Listo? ¿Preguntas hasta ahora? ¿Ninguna? Muy bien, entonces son las 7:10. Tomémonos un descanso hasta las 7:15. ¿Listo? Entonces volveremos enseguidita. Voy a apagar el micrófono. Volvemos a las 7:15.
Bien, muchachos, continuamos. Bueno, me voy a traer de acá del libro, en el resto de la clase, uno que otro ejercicio. Vamos a traernos estos dos. Bien, entonces vamos a empezar con el 21 de aquí del capítulo 2. Dice que el lanzamiento más rápido medido, una pelota de béisbol, salió de la mano del pitcher con una rapidez de 45 metros por segundo. El pitcher estuvo en contacto con la pelota una distancia de 1,5 metros y produjo una aceleración constante. ¿Qué aceleración dio a la pelota y cuánto tiempo tomó lanzarla? Muy bien. Entonces, obviamente antes del lanzamiento la pelota estaba quieta, entonces la velocidad inicial sería 0. La bola salió de la mano del pitcher con esta rapidez, o sea que esa es la velocidad final. Profe, qué pena, pero creo que no estás compartiendo pantalla. Ok, gracias. Listo, ahora sí, seguramente. Ahora sí. Gracias. Muy bien. Entonces, la velocidad final sería 45 metros por segundo. Y la distancia que se movió la pelota mientras él estaba imprimiendo esa aceleración era o fue 1,5 metros. Muy bien. Entonces, ¿qué aceleración dio la pelota? Voy a escribir siempre, inicialmente en los primeros ejercicios, voy a escribir las 3 ecuaciones, porque tanto escribirlas vamos a terminar aprendiéndonoslas. Entonces, la primera ecuación es velocidad final es igual a velocidad inicial más A por T. La segunda ecuación es posición final es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo más AT cuadrado sobre 2. Y la tercera, velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2AX. ¿Cuándo usar una o cuándo usar la otra, profe? Bueno, dependiendo de los datos que tengamos y de las preguntas. Entonces empezamos con la primera pregunta. ¿Qué aceleración dio la pelota? Entonces, en este caso la aceleración es la incógnita. Nos dan las dos velocidades, la inicial y la final, y la posición. Entonces yo tengo que buscar de esas 3 ecuaciones cuál de ellas relaciona las dos velocidades con la posición. Podemos considerar incluso que la posición inicial es 0. No me dicen que haya un desplazamiento a partir de cierto punto. Entonces yo les decía hace un ratito que la primera ecuación y la tercera se diferencian porque si bien ambas relacionan velocidad inicial y final, la primera es con el tiempo y la tercera es con la posición. En la segunda también se relaciona la aceleración, por supuesto, como en todas otras, pero entre X y T. Es decir, esta es la ecuación de la trayectoria.
la que les dije que era una parábola, si yo la graficara. Muy bien. Entonces, como se imaginarán, en este caso tengo las dos velocidades y la posición, entonces necesito hacerlo por medio de la ecuación 3, ¿cierto? ¿Qué me pide el ejercicio? Me pide la aceleración. Entonces, si despejo de aquí la aceleración, me quedaría esta velocidad inicial al cuadrado que está sumando, la voy a pasar a restar. Velocidad inicial al cuadrado. Y este x0 es 0, no lo voy a escribir. Y este 2x que está multiplicando, lo voy a pasar a dividir. 2x. Y esto es el valor de la aceleración. Entonces, vamos a calcularlo. Esto sería velocidad final al cuadrado. La final es 45 metros por segundo al cuadrado. Esta velocidad inicial al cuadrado también es 0. Dividido 2x. Y x es 1.5. 2 por 1.5 metros. ¿Me ayudan por favor con el cálculo? Los espero. 1350. Otra vez, por favor. 1350. 1350. ¿En qué unidades? Bueno, entonces arriba queda metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Y abajo queda metros. Entonces un metro se cancela con uno de los de arriba. Y me queda Perdón, 1300. profe, yo creo que es Ah, 675. 675. Sí, 675. Sí, profe, 675. Ok, gracias. Wow, me sentí por primera vez en la clase totalmente acompañado. Que a veces los veo totalmente callados. Y se siente uno a veces un poquito lejos de ustedes. 675. ¿Así? Sí, 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 profe. Gracias. Entonces 675. Y las unidades, que les dije que eran tremendamente importantes, serían metros por segundo cuadrado, como era de esperarse, porque es una aceleración. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo? La pregunta B dice, ¿cuánto tiempo le tomó lanzarla? Bueno, ya que tengo la aceleración, y tengo las velocidades, y tengo la posición, puedo utilizar cualquiera de las dos primeras ecuaciones, despejando el tiempo de aquí o despejándolo de aquí. ¿Listo? Y reemplazando las demás variables. Obviamente, con la primera ecuación es más fácil. Entonces, de aquí, voy a escribirlo con otro color. Entonces, de aquí el tiempo es velocidad final menos velocidad inicial dividido A. ¿Listo? No lo voy a hacer. Les queda ahí para que ustedes lo completen. Bueno, sigamos con el 22. Dice acá, el servicio de tenis más rápido medido, en el servicio de tenis más rápido medido, la pelota pierde contacto con la raqueta cuando tiene una rapidez de 73,14 metros por segundo. En un servicio de tenis, la pelota normalmente está en contacto con la raqueta 30 ms. ¿Recuerdan qué significa esa m minúscula cuando la utilizo como prefijo de una unidad? ¿Quién recuerda qué significa esa m minúscula? Mili. Mili. ¿Y por qué sabemos que es mili y no micro, que también es con m minúscula? Pues la palabra micro empieza con m minúscula. Porque micro es con mu. Exacto. El prefijo micro se simboliza con una mu. Dice, y está inicialmente en reposo. Bueno, entonces vamos a anotar los datos. Velocidad inicial, 0. Velocidad final, 73,14 metros por segundo. Y el tiempo que demora el contacto es 30 milisegundos. Vamos a escribirlo así primero y luego sí hacemos una conversión. Milisegundos. Dice, ¿cuál fue la aceleración de la pelota durante el servicio? Bueno, a diferencia del ejercicio anterior en el que me daban, vamos a recordarlo, la diferencia entre los dos,
En el ejercicio anterior me daban las dos velocidades, y me daban la posición. Acá me dan las dos velocidades, pero con el tiempo. Entonces, ¿qué diferencia va a haber? Pues la única diferencia va a ser la forma como hallo la aceleración. En este caso sería por medio de la ecuación 1, así como les dije que terminara en el ejercicio anterior. Entonces, la aceleración sería velocidad final menos velocidad inicial dividido el tiempo. ¿De dónde estoy despejando esa ecuación? De la primerita. Entonces, la primera es BF igual BO más AT. La BO que está sumando pasa a restar y la aceleración que está multiplicando pasa a dividir. Entonces queda así. Recuerden que pueden preguntar lo que quieran. No importa si es algo que ustedes consideren simple, tonto, pequeño, lo que sea. Se puede preguntar de todas las veces que sean necesarias. Entonces sería, esta velocidad inicial es 0. Entonces sería 73.14 metros por segundo dividido, ahora sí pongamos esto sin el prefijo mili. Sin el prefijo mili es 30 por 10 a la menos 3, que eso era lo que habíamos dicho que significaba mili. ¿Listo? ¿Me ayudan por favor con el cálculo? $73.14 dividido 30 por 10 a la menos 3. 2438. Gracias. 2438. ¿En qué unidades? Ojo. Estoy dividiendo metro por segundo sobre segundo. Entonces aplico ley de extremos y medios. Este por este y este por este. Claramente, y como era de esperarse, eso me queda en metros por segundo cuadrado. ¿Listo? ¿Qué distancia recorrió la pelota durante el servicio? Bueno, vamos a utilizar cualquiera de las dos ecuaciones que relacione la distancia. En este caso, la tercera la puedo usar porque tengo velocidad final, velocidad inicial y aceleración. Pero ya que no hemos utilizado la segunda, entonces utilicemos esa. Entonces, posición es igual a posición inicial más velocidad inicial por tiempo, que ambas son 0, más AT cuadrado sobre 2. A es 2438 metros por segundo cuadrado. Por el tiempo es 30 milisegundos. 30 por 10 a la menos 3 segundos al cuadrado dividido 2. ¿Me ayudan con el cálculo, por favor? $2.438 por ese cuadrado. No importa si no están seguros, me dicen cuánto les dio. ¿Nadie lo está haciendo o alguien lo está haciendo? Me dio 36.57. 36.57. Sí. ¿Quién confirma ese dato? Pues está bien. Ok, listo. ¿En qué unidades queda? Bueno, este segundo está elevado al cuadrado, o sea que se cancela con el segundo cuadrado de abajo. ¿Listo? 36.57, entonces quedaría en metros. ¿Listo? Muy bien. Profe, Sí, a mí sí no me da eso, no sé por ¿cuánto qué. te dio? Es que 1.097, no sé, 09.
¿Tiene forma de prender la cámara Profe, y no, sí, mostrarme el cálculo? no da lo que yo dije. No eleve el 0.03 al cuadrado. Profe, Pues porque hombre, también me dio 1.09. 0971. Eso fue lo que me dio a mí. 1.0971. Sí, 1.09. ¿Alguien más le dio el 36.57? Profe, yo tampoco le doy al cuadrado, sí da 1.0971, perdón. Ok, 1.0971. 1.097. Listo. Muy bien. Ahora sí, todos estamos de acuerdo. Yo les dije el primer día de clase que muchos estudiantes no hacen los cálculos en clase y son tan geniales estos errores que uno comete en clase porque ya uno sabe qué errorcito está cometiendo por ahí al meter un dato en la calculadora. Desafortunadamente a algunos estudiantes les pasa que sus primeros errores los cometen cuando van a empezar a usar su calculadora ya en los exámenes. Mi invitación sería que siempre, siempre, siempre hagan estos cálculos aquí en clase con nosotros. Muy bien. Muy bien. Vamos a utilizar un concepto del que ya hemos aprendido acá. 7:30. Ojalá nos dé para hacer estos dos ejercicios y descansamos. Muy bien, vamos a hacer en primer lugar el 2.31. Muchos de estos ejercicios que estamos haciendo ya están propuestos en la lista de ejercicios que yo les compartí el primer día. O sea que aquí estamos avanzando en el estudio de sus exámenes. Muy bien. El ejercicio dice que la gráfica indica la velocidad de un policía en motocicleta en función del tiempo. La pregunta A dice, calcule la aceleración instantánea en 3 segundos, en 3 segundos, en 7 segundos y en 11 segundos. Y B, ¿qué distancia recorre el policía los primeros 5 segundos, los primeros 9 segundos y en los primeros 13 segundos? Empecemos. Identificar de primera instancia qué contra qué estoy graficando. En este caso, velocidad en función del tiempo. Por supuesto, estamos hablando de la magnitud de la velocidad en este caso. No somos puristas y aceptamos que digamos velocidad cuando mencionamos solamente la magnitud. A menos que esté en la misma frase las dos palabritas, una velocidad y una rapidez, ahí sí necesitamos garantizar que es una u otra. Entonces empecemos. Aceleración instantánea. ¿Quién recuerda qué relación tiene la velocidad y la aceleración? Bueno, habíamos visto que en una gráfica la aceleración es la derivada de la velocidad, o sea, la pendiente de la recta tangente. Entonces arranquemos por ahí. Nos lo piden aquí en 3 segundos, en 7 segundos, que es este puntito de aquí, y en 11 segundos. 11 debe ser como por aquí. ¿Listo? Ojo, no nos están pidiendo velocidad. Si nos pidieran velocidad, en 3 segundos sería 20, en 7 segundos sería ese 30 que está ahí, y en 11 segundos sería 25. Ojo, no nos están pidiendo eso, nos piden la aceleración. Entonces, la aceleración sería la pendiente de las rectas tangentes. Entonces, serían las inclinaciones. En este caso, sería 0, ¿verdad? O sea que para la pregunta A, en 3 segundos, A sería 0. En 7 segundos, la aceleración sería ¿cómo? La inclinación. Entonces yo tengo que calcular la pendiente de esa recta. La pendiente de esa recta. ¿Y cómo calculo la pendiente? Bueno, tengo que escoger dos puntitos cualesquiera. Listo, dos puntitos cualesquiera. O también puedo darme cuenta de esto.
este puntito corresponde al 7 y la velocidad es 30. Listo, la velocidad es 30. Entonces, con otro cualquiera, con otro punto cualquiera, yo podría calcular la pendiente con la fórmula de pendiente que hay por ahí en geometría. Digamos, por ejemplo, en el 8. ¿En el 8 cuánto es? Yo diría que como por aquí, ¿cierto? Entonces, obviamente tenemos que hacer un cálculo aproximado. No tenemos forma de hacerlo perfecto porque, bueno, no sabemos exactamente ahí cuáles son los valores. Pero digamos que esto es más o menos 37. ¿Listo? Entonces, esto es 37 aquí. Y esto aquí es 8 segundos. ¿Listo? Entonces, la pendiente, por ahí la fórmula de geometría es y2 menos y1 sobre x2 menos x1. ¿Listo? Y2 menos y1 sería 37 menos 30, que es 7 metros por segundo. Y x2 menos x1 es 1 segundo. O sea que esto es aproximadamente 7 metros por segundo cuadrado. Listo. Si hay preguntas, pueden hacerlas las que quieran. Ahora vamos para 11 segundos. 7 metros por segundo cuadrado. Ahora, en 11 segundos, la aceleración, ¿cuánto sería? Entonces, aquí también escojo 2 puntos. Ojalá 2 puntos que se vea de lo más claro posible el valorcito. Por ejemplo, este de aquí, que al parecer pasa por todo el numerito, por toda la cuadrícula. Voy a calcularla aquí. Voy a calcular la pendiente de esa recta. Como es una recta, me da igual calcularla con cualquiera de los puntos. Y aquí en 13 ya sería 0, ¿cierto? Entonces voy a calcularla entre esos dos. ¿Listo? De nuevo, y2 menos y1. Perdón. ¿Qué pasa tú? En 11 segundos. Entonces, un momentito que se me puso lento esto. Ojalá no se me bloquee como la vez pasada. En 11 segundos sería A igual y2 menos y1 sobre x2 menos x1. Muy bien. Entonces, ojo, el punto 2 es este. Y el punto 1 dijimos que iba a ser este. El punto 1 dijimos que iba a ser este. Bueno, entonces, y2, en este caso las y representan las velocidades y las x representan los tiempos. y2 menos y1. y2 es 0. y1 es 35 metros por segundo. Dividido x2 menos x1, 13 menos 10, que sería 3 segundos. O sea que sería menos 35 metros por segundo cuadrado. Perdón, menos 35 tercios metros por segundo cuadrado. ¿Listo? Me cuentan si tienen dudas. Listo, ya hicimos la A. Calculo la aceleración instantánea en 3, 7 y 11. ¿Sí? No entiendo bien el concepto. ¿Cuál es la diferencia entre aceleración instantánea y aceleración normal? Muy bien, buena pregunta. Lo que pasa es que si la aceleración fuera variable, entonces tendríamos diferentes conceptos de aceleraciones en diferentes puntos o diferentes valores. Pero en este caso, la aceleración instantánea es exactamente igual a decir sencillamente aceleración en ese puntito.
¿Listo? Aceleración y aceleración instantánea. Cuando la aceleración es constante, estamos hablando de lo mismo. Es exactamente igual a la diferencia entre hablar de velocidad instantánea y velocidad cuando la velocidad es constante. Suponte que un carrito, tú vas en un carro a 60 kilómetros por hora hacia el norte, un ejemplo. Entonces, si no cambias de velocidad, es decir, si te mantienes a 60 y te mantienes en la misma dirección, y yo te preguntara, ¿cuál es tu aceleración en ese, perdón, cuál es tu velocidad en ese instante? Tú tendrías que decir, mi velocidad es 60 por hora hacia el norte. Pero si pregunta, ¿cuál es tu velocidad no instantánea en un trayecto, digamos, en un minuto completo? Mi velocidad ha sido también 60 kilómetros por hora hacia el norte. Es decir, cuando la velocidad no cambia, hablar de velocidad instantánea y velocidad es lo mismo. Análogamente, para responder tu pregunta, cuando la aceleración no cambia, entonces, en un tramito, en un trayecto cualquiera, entonces da igual hablar de aceleración instantánea que de aceleración. Por eso las aceleraciones instantáneas las hemos calculado como las aceleraciones promedio en ciertos espacios de tiempo. Me cuentas si con eso aclaré tu duda y si no buscamos otra forma de explicarlo. Ahora la B. La B dice, ¿qué distancia recorre el policía en los primeros 5 segundos? Bueno, ¿quién recuerda cómo se calcula la distancia recorrida en una gráfica de velocidad versus tiempo? En el área. El área bajo la curva, ¿cierto? Digamos que este 5 es toda la mitad. Entonces, en los primeros 5 segundos es esta área. Listo, entonces la B, la distancia recorrida, vamos a decir que la distancia recorrida es una X solita, ¿listo? X solita. Entonces sería 5, que es la base, por 20, que es la altura. Sería 100 metros. Eso también se puede hacer de otra forma. ¿Cómo? La velocidad en ese punto es 20 metros por segundo. ¿Qué quiere decir eso de 20 metros por segundo? Pues que cada segundo estás recorriendo 20 metros, ¿cierto? Cada segundo estás recorriendo 20 metros. Como cuando tú dices 60 kilómetros por hora, que cada hora en promedio estoy recorriendo 60 kilómetros. Entonces, si cada segundo estás recorriendo 20 metros, en 5 segundos, ¿cuánto estás recorriendo? Ahí es donde uno se da cuenta que simplemente puedo multiplicar 20 por 5 y se acabó. Si lo hubiera hecho con la fórmula, hubiera sido exactamente igual. Multiplicar velocidad por tiempo y se acabó. Muy bien, esa es en los primeros 5 segundos. Esto es x5, vamos a decirlo así. Distancia en los primeros 5. Vamos a representar ahora los primeros 9 segundos con x9. Listo, entonces el 9 es hasta aquí. Digamos que llega hasta el 45. Entonces, necesito sacar el área de ese trapecio. ¿Listo? ¿Cómo se calcula el área de un trapecio? ¿Quién recuerda? Pues calcula la del cuadro y la del triángulo y las suma, ¿no? La sumo, muy bien, esa me gusta. Pero quiero enseñarles un concepto importante. Bueno, dos concepticos, uno geométrico y uno físico. Ustedes saben que para el área de un cuadrado, esto es base y esto es altura. Área es base por altura y se acabó. ¿Listo? Pero si fuera un trapecio, es decir, cuando las bases son diferentes, base mayor, base menor, y esto es altura. Entonces, ¿cuál cojo? ¿La base mayor o la base menor? No, ninguna de las dos. Tomas un promedio de las bases y multiplicas por la altura. ¿Listo? Tomas un promedio de las bases y multiplicas por la altura. Entonces acá vamos a hacer lo mismo. Noten, voy a escribirles esto aquí. Esta es la velocidad inicial.
esta acá es la velocidad final. ¿Listo? No sé si notan que la altura es esto. El trapecio está como volteadito. Entonces, esta es la altura que es el tiempo, que en este caso sería de 5 a 9, serían solo 4 segundos. De 5 hasta 9 serían solo 4 segundos. ¿Listo? Entonces, pues, ¿qué hago? Pues calculo el promedio de las bases, que es velocidad inicial más velocidad final dividido 2, y lo multiplico por la altura. ¿Listo? Esa sería la distancia que se recorre. Voy a reemplazar, que sería exactamente igual a lo que te había dicho hace un ratitico. Esto no sería así. Bien, velocidad final y velocidad inicial serían 20 y 45. 20 más 45 dividido 2, y eso me da en metros por segundo. Y la altura dijimos que son 4 segundos. 20 más 45 da 65. Dividido 2, 32.5. Momentito. Bueno. ¿Ustedes me están escuchando? Sí, señor. Sí, profe. Ok. Sí, profe. Bueno, terminémoslo. No me quiere escribir la tabla. No sé si es porque ya estoy en un tablero demasiado grande y la memoria, no sé si de pronto vamos a revisar algo aquí antes. Les voy a pedir que terminen el ejercicio. A este X9 que estamos calculando aquí, tienen claro que hay que sumarle los 100 metros, ¿cierto? ¿Me están escuchando todavía? Sí. Ok, listo. Entonces, lo que nos dé aquí, ese cálculo que está ahí, hay que sumarle los 100 metros. Y luego, ¿cómo calculamos hasta el 11? Creo que es la otra pregunta. Pues volvemos a hacer el área de un triángulo y sumamos las tres distancias. A mí me había dado 190, pero no sé si... Ok. Tengo una pregunta. Para hallar Sí. el área de ese triángulo es 4 por 45 sobre 2, ¿no? Así es, base por altura sobre 2, correcto. La del tercer tramito, ¿cierto? Sí, señor. Pero ojo, el ejercicio pregunta distancia recorrida hasta los 11, o sea que habría que sumarle el 100 más lo que nos dé esta, más lo que dé ese triángulo que tú estás mencionando. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, muchachos, yo creo que podemos dejar la clase de hoy por aquí, por ahora, y nos vemos entonces mañana con solución de ejercicios desde el primer tema hasta la clase incluso de hoy. Vamos a también resolver ejercicios de la clase de hoy. Les deseo que tengan buen día. Profe, yo quedé con una pregunta. Pregúntela. Acá con el trapecio, ¿no? Porque dijeron entonces que el área es 45, digo que la altura. El triángulo. No, eso es 4 segundos. Parecen Pues 45, pero es 4 segundos. ya, ahora entendí. Es que yo estaba sumando la del cuadrado con la del triángulo. La del cuadrado con la del triángulo. Ya, pero para ti el cuadrado es el que tiene altura 20, pues 4 por 20, ¿cierto? Sí, señor. Ok, 4 por 20 y le sumas el triángulo de arriba. Debería darte lo mismo que para nosotros, que para el cálculo que hicimos acá. ¿Listo? Bueno, muchachos, un placer haber compartido con ustedes. Mañana cualquier otro tipo de ejercicio que tengan, lo podemos resolver. Les deseo buen día. Gracias, profe, lo mismo. Gracias, Con profe. mucho gusto. Chao. Chao, profe. Ya, Chao. profe, gracias. Chao, Con profe. gusto. Chao, profe, que tenga un buen día.